palabra a la altura también. Alabado Gloria a Dios. Dios. Al que vive sea la gloria, la alabanza y la adoración. Alabado sea Dios. Gracias, gracias te damos, Señor. Alabado sea tu nombre. Alabado Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Invito que estemos de pie, hermanos, en reverencia a la preciosa palabra del Señor. Quiero dar lectura del Salmo 65, alabado Dios, y nuestros hermanos, amigos, familiares que se conectan a través de esta plataforma del Facebook Live. Le damos la bienvenida a la escuela bíblica, alabado Dios, de la iglesia Unción de lo Alto, alabado sea el Señor. Quiero dar lectura del Salmo 65, alabado sea el Señor. Si hacemos partícipes. Alabado Dios. Alabado sea el Señor, que se van conectando. Alabado Dios. Esperando que la palabra del Señor sea de bendición para con cada una de sus vidas. Alabado sea Dios. El Salmo número 65. Bendito sea el Señor. Pues ya le hago un anuncio rapidito, los hermanos, mañana la clase de guitarra está suspendida, usted sabe lo que es, se espera ya para mañana, ¿verdad? Amén. Y se espera también para el jueves, así es que vamos a esperar a ver, pero ya la clase mañana están suspendidas las clases. Alabado sea Dios, los muchachos sigan practicando en la casa, los que tienen los palitos, pues en la almohada, en el platillito, alabado sea Dios. Pero quedan canceladas por el día de mañana y esperamos pues para el jueves. El jueves se supone que esté mejor. Yeah, right. Supone que el jueves esté terrible, pero le podemos dar gracias a Dios por ello, porque dijo, bueno. Salmo número 65 lee de la siguiente manera: para la gloria del Dios Trino, Padre e Hijo, y la dulce comunión del Espíritu Santo y la iglesia que vamos por el cielo, decimos, Amén. Amén. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Versículo 2, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades, versículo 3, prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Versículo 4, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Qué bienaventurados somos, ¿verdad? Alabado Porque Él Dios. nos escogió. Escuchamos ese mensaje, alabado Dios, el domingo nuevamente. Nos atrajo, fíjese, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Verse 5. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. 6. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía. Como dice el hermano José Agunalto, la palabra de Dios cuando la leemos tenemos que estar visualizándola. Alabado Dios, sabemos que esta palabra es viva y es eficaz. Versículo 7, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. 8, por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. 9. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. 10. Hace que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, las ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. 11. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. 12. Destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. El 13. Se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo, y aún cantan. Alabado Tremendo Dios, qué el Señor, lindo, mi ¿verdad? Dios, Alabado Dios, aleluya. al Rey sea la gloria. Gloria a tu Por eso nombre, a veces mi Dios. cantamos por ahí que por la mañana las aves cantan sus alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, hermano o amigo, ¿por qué no canta alabanzas al Señor? Padre, gracias te damos por esta preciosa palabra, Dios eterno, Padre mío de vida. Ay, papá, Gloria a Dios, aleluya. Palabra es la verdad, Dios eterno.
Digno eres tú, mi Palabra Dios, siempre aleluya. cumplirá los propósitos divinos. Father, you are worthy of all praise. Hallelujah. Gracias por cada promesa que aquí podemos encontrar. Aleluya. Para el beneficio y el favor de cada Yes. una de nuestras vidas. Para que podamos, ayúdanos, Señor, a compartir esta palabra y estas grandes verdades con muchos que todavía desconocen de ella. Ponnos en gracia, Espíritu Santo, en esa manera linda como solo tú sabes hacer todas las cosas, libertando, Señor, y atrayendo a la Masaya. Gloria a Dios. Vuelven las naciones hacia ti. Gracias por el tiempo, Dios mío, en el cual el pueblo pudimos estar clamando a ti, Dios mío, durante la oración. Gracias, Señor. Alabado Dios, mas sin embargo, ahora privilegio, queremos Dios mío, que presentarte podemos dar, también Dios, aleluya. nuestra caja de peticiones. Sí, Señor. Gracias, Padre mío, por cada petición Yes. que ya tú contestaste. Gracias por Fiel la que ya eres está en tú, el mi Dios, proceso. Mi aleluya. alma alaba a Dios. Gracias, mi Dios, aleluya. Rima aquí, mozojaraya, de que Jesus, escucharemos we palabras de testimonio, oh gloria, de cómo tu Alabado mano Dios. una vez más se ha movido a nuestro favor. A ti damos la gloria. Corazón de ser samita, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá el deseo, las peticiones de tu corazón. Bendito sea tu nombre. Alabado sea Dios y siempre daremos la gloria. Clamamos a ti porque Yes. la palabra dice, clama a los justos y les oye Jehová. Este pobre clamó y Jehová le oyó y libróle de todas sus angustias. Gracias te damos una vez más, Padre. Poderoso eres tú, mi Clamamos Dios. a ti a favor del pueblo que no puede Sí, estar en tu Señor. casa en esta noche. Que sea tú visitando aquellos que están quebrantados. Alabado Dios. Mira a nuestra hermana Gualesca Viera, Sabacaya, Manzoquina. Oh Dios, por el proceso que ya está llevando en este tiempo, Señor, de enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús. Pero tu mano bella, preciosa, le Sí, ha mi Dios, sostenido. aleluya. Clamamos a ti por ello. Fiel eres Enviamos tú, esta papá. palabra de salud, tu palabra de vida. Alcánzala, Saeta de en el Jehová nombre de también a Jesús. hospitales, cárceles, asilos de ancianos, nuevamente. Yes, todo my lugar Lord. donde está la necesidad. Nuestra hermana Ramonita, que le están haciendo un estudio esta noche, Señor, aquí en el hospital, Señor, que tú guardes y cuide de tu sierva, tu hija, que era el anhelo de su corazón estar aquí. Guarda, Dios mío, mi alma, alaba a Dios. Oh, gloria a Dios. Señor, en el nombre de Jesús, sabemos que dice tu palabra que todo obra para bien a los que Dios ama, a todos aquellos que conforme a su propósito tú has llamado. Gracias te damos porque tú habrás de cumplir tus propósitos divinos. Por lo cual yo te pido que uses a cada maestro, que a través de tu Háblanos, palabra, Señor. Señor, tú dele luz, Dios mío, y que seamos entendidos y que recibamos esta palabra una vez más. Y que mientras ellos enseñan estas grandes lindo es, verdades, Señor, aleluya. sigas tú transformando, libertando, levantando, restaurando y haciendo conforme al deseo de tu corazón, que a ti daremos la gloria. Por los méritos de Cristo te lo pedimos y te damos gracias. Le voy a pedir a los hermanos que pasemos a la división de las clases, alabado Dios. Y mientras ellos pasan a la división, le pedimos a nuestra hermana Milda que pase por aquí y ocupe el lugar que le pertenece a ella antes de pasarle la parte al maestro, alabado Dios. Gracias te damos, Señor, alabado Dios. Gracias, Señor, te damos, alabado sea el Señor. Gracias queremos darte, Señor, aleluya, alabado Dios. Porque tú, oh Dios, eres bueno, Señor. Más que el Señor le bendiga. Amén. El Señor le bendiga más. Amén. Vamos a estar puestos en pie para leer la clase del estudio de hoy, el número 6. La fidelidad a Dios a pesar de las pruebas. Se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, del 13 al 22. Si hay hermanos que no tienen expositor todavía, no sé si quedan expositores. Bendito sea. Gracias queremos darte, Dios eterno, alabado. Gloria a Dios, aleluya. La palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién es aquel que os podría hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también de hacer las cosas padeceréis por las justicias, bienaventurados sois. Por tanto, no os arrepentéis de ellos, ni os conturbéis. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande
razón de las esperanzas que hay en vosotros. Teniendo la conciencia para que lo que murmura de nosotros de malhechores sea avergonzado los que caminan por buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció la sorpresa con el pecado, justo por gusto, para llevar a la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Gloria a Dios. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Los tiempos desobedecieron, cuando una vez estaba la presencia de Dios mientras preparaba el arca, en la cual otras personas, es decir, 18, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo, todos, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y él ángeles, autoridades y potestades. Dios les bendiga. Vamos a esperar a que el hermano Juan, que tiene la clase el día de hoy, pase por aquí. Gracias. Se pueden sentar, hermano. Dios bendiga. Amén. Dios bendiga más. Amén. Qué bueno que pudieron llegar hasta la casa del Señor sin ningún contratiempo. Permiso. Jesús. Gracias te damos. Qué lindo, Señor. Alabado Dios. Como dijo ya la hermana Nilda, el título de la clase es La fidelidad a Dios a pesar de las pruebas. ¿Y qué podemos decir sobre la fidelidad? Dios que Él es que ha sido fiel, nosotros es que cambiamos de parecer. No, Sigue. nosotros nos podemos desviar en un momento a otro, pero de una manera u otra volvemos a Dios, no importando las consecuencias. Cristian. Loyalty describes the compassion and the willingness to stay firm on who you trust, that despite the fact that you're in tribulation or in sin. Así, bueno, yo me di a la tarea de buscar esta palabra también y en el diccionario español dice que es una exactitud de cumplir su compromiso. En este caso, que si usted da la palabra de algo, usted debe que cumplirla. Es lo mismo que en el caso del hermano Carlos, que dice que el Señor fue fiel porque lo que Él dijo, Él lo cumple. Y así siempre lo hemos visto en nuestras vidas. Ok, el pensamiento central, hermano Mario, por favor. Sí. Pensamiento central dice así: los sufrimientos mortifican la carne, pero a la vez vivifican el espíritu de los que viven para la gloria de Dios. Algo que deba que decir sobre esto? En realidad hay demasiado que decir aquí. Esto implica que los sufrimientos, o sea, lo que pasamos nosotros y todas esas cosas, siempre están torturando la carne. Dice, la mortifican. Dice, pero a la vez vivifican el espíritu. O sea que eso sirve. Esta cosa es como, podríamos decir, como si estuviéramos ayunando. Estamos matando la carne, pero el espíritu está... Amén. Alabado Dios. El texto áureo, hermano Darío, por favor. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo que quiere, que haciendo el mal. Primera de Amén. Pedro 3:11. Amén. 7, perdón.
La base bíblica, como ya dijo la hermana Nilda, es en Primera de Pedro, capítulo 3, versos del 3 al 22. Tiene tres puntos como objetivo. El número 1, profundizar en la teología del dolor, el sufrimiento de Cristo. Número 2, fortalecer nuestro corazón para que no decaiga frente a las pruebas. Número 3, esforzarnos por ser más semejantes a Jesús en las penas y el sufrimiento. En la enseñanza que tiene para hoy, en los datos generales dice que las pruebas constituyen una escuela para el refinamiento de la fe del creyente. La manera como reacciona indica cuán cerca o lejos está del Señor. El autor del libro o de estos pasajes es el apóstol Pedro. Los personajes son Pedro y los cristianos judíos dispersos en el mundo conocido, que ya básicamente los hemos mencionado, pero lo tengo aquí nuevamente. La fecha del libro en la escritura dice que probablemente fue en el área de Roma, entre los años 62 y 63 después de Cristo. Los lugares a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y como bien ya se ha tocado, gloria a Jesús. Como bien ya se ha tocado anteriormente y en todas las clases que hemos estado trayendo a colación, podemos ver que esta zona donde está el área de Asia, que luego se convierta como en Turquía, vemos también aquí que Pablo en un momento dado, antes que Pedro, fue a estos lugares ya mencionados a proclamar el evangelio. Luego de eso, yo pudiera decir que Pedro fue y presentó el evangelio también, y sobre todo fue llevando este evangelio, pero al mismo tiempo es reforzando lo que Dios le bendiga, amada. Qué bueno que pudieron llegar. Gloria a Dios. Usted es que para los nombres soy un poquito malo, estoy como hermano Darío. Estamos igual. Pues en el caso de Pedro, lo que hizo fue más bien reforzar ya lo que ellos habían escuchado anteriormente, que era lo mismo también que cuando estaban en el área acá de Israel, y de ahí es que entonces ellos son movidos por la persecución que hubo de los cristianos, de aquellos que querían servirle al Señor. Bien, en la introducción dice que en la lección anterior pudimos haber visto cómo el apóstol Pedro confortaba a los esclavos, los que servían a amos crueles que se enseñoreaban de ellos y los hacían sufrir. Ese contexto asegura que Jesús es el ejemplo supremo de los que sufren sin culpa, y a la vez reconoció que no fue sino por medio de su sufrimiento en la cruz que Cristo nos salvó. Gloria a Jesús. Ahora, aquí nos hablan tanto del valor intrínseco de los padecimientos. Perdona, es que aparecen unas palabras medio elocuentes que... Amén. Gracias, amado. De los padecimientos por causa de la justicia, como la bienaventuranza de los cristianos que sufren por dar a conocer su fe. Ahora, a veces la persecución viene como prueba, como una escuela para el refinamiento de la fe y la afirmación de la convicción del creyente. Obvio, podemos entender aquí, amado,
que cuando se presenta una situación difícil en nuestras vidas, máxime para aquellos que le servimos al Señor, es porque Dios tiene un propósito en eso. ¿Y qué pasa? Que esto se convierte en una escuela para nosotros, amados. Porque al mismo tiempo que estamos pasando la dificultad que se nos ha presentado por la razón que sea, también nos sirve de escuela. ¿Por qué? Porque entonces nos hace a nosotros afirmarnos más en buscar la presencia de Dios, en orar más, en ayunar más. Obvio, se supone que esto lo hagamos siempre, pero lamentablemente como que nos recostamos un poquito de que porque yo ayuné ayer, pues no voy a ayunar la semana que viene y así sucesivamente. Pero entonces cuando nos sobrevienen estas situaciones difíciles, es que entonces usamos como herramienta lo que ya tenemos. Por el otro lado, la persecución ha sido siempre la táctica del enemigo para que no proclamemos la verdad del evangelio. Es como cuando usted en su trabajo trata de llevar el evangelio o hablar con sus vecinos, sus compañeros de trabajo, en las escuelas, en las universidades, no importa dónde estemos, que deseemos entonces llevar este mensaje a todo aquel que nos rodea. Siempre se va a levantar alguien o el enemigo va a hacer algo para que usted, igual que yo, no podamos pronunciar las buenas nuevas de salvación. Como Jeremías, muchos sufrieron por proclamar la verdad. Jesús dijo: bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Aquí el enemigo se va a lucir en decir las cosas como no son, o simplemente levantar una calumnia a base de su persona. Pero es como el mismo Jesús dejó establecido en Mateo capítulo 5, del verso 1 al 12, todas las bienaventuranzas que hay. Y eso fue en el monte, en el sermón del monte, que él proclamó las bienaventuranzas. Porque tanto fue para aquellos hombres y mujeres que estaban en ese momento allí, aún sus discípulos, y hoy por hoy nosotros podemos agarrar estas promesas de estas bienaventuranzas. Cada una de ellas tiene una bendición y tiene una promesa que es para nosotros mismos. Alabado Dios. Ahora, dice que gozaos, que nos gocemos y nos alegremos, porque nuestro galardón, amado, porque esa es la ventaja que nosotros tenemos, que nosotros, gracias a la gracia del Señor, es que nosotros somos copartícipes de la bendición de los santos. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Y eso lo dice Mateo capítulo 5 del 11 al 12. Amén. Mira, amados, en aquella época, cuando el Señor levantaba profetas y estos llevaban el mensaje y eran perseguidos por la razón que sea, por la persona que menos usted se esperaba, eran perseguidos. ¿Cuánto más hoy día nosotros? Hoy por hoy esto se está viendo, que hay lugares donde las iglesias son cerradas, o sea, son cerradas, son quemadas. El pastor, igual que los miembros de esa congregación, son vituperados, son azotados, son lastimados. Y hasta les queman las iglesias, amados. O sea, lo que estamos viviendo hoy día, comparado con aquel tiempo, sería igual o peor por la situación en la que estamos viviendo hoy en día. En el inciso número 1 dice que bienaventurados los que padecen por causa de la justicia. En las definiciones dice: si alguna cosa padecéis, en Primera de Pedro 3:14. Esta expresión no descarta la posibilidad de la persecución a pesar de las profecías del verso 13. Por causa de la justicia, estas palabras
fueron expresadas por Jesús en Mateo capítulo 5, verso 10. La justicia o dikaiosune en ambos pasajes es la del reino de Dios y lo encontramos en Mateo capítulo 6, verso 33. No la de los hombres, para presentar defensa en Primera de Pedro capítulo 3 y verso 15. La palabra defensa es la traducción del término griego apología, una declaración que se presentaba ante el tribunal. Permiso. En el inciso A dice, es posible que suframos aún haciendo el bien. Y es verdad, porque a veces usted simplemente ve a su vecino que está en una necesidad, whatever, cualquiera que sea esta, y Dios le pone en el corazón a que ayude a su vecino. Y usted va y le provee su ayuda, le provee lo que usted entiende que ese vecino necesita. Lo mismo en el trabajo, en la universidad. Pero siempre se va a levantar otra persona que el enemigo entonces la va a usar para hacerle la vida a usted miserable, para quitarle a usted la comunión que usted tiene con el Señor y para que no, en otra próxima ocasión, usted no ayude a nadie. Pero si yo les digo a usted que si usted lo siente en su corazón, porque el mismo Dios se lo hace saber, ¿por qué no? Aquí tenemos que hacernos de oídos sordos a lo que el enemigo diga, no importando qué. Dice, es una promesa profética condicionada a que no nos esforcemos por seguir el bien o tener celo por lo bueno. Como dice en la Biblia, hay mucha lógica en estas promesas divinas, pues si nuestro Dios cuida aún de los que deshonran su nombre y desobedecen su palabra, hace una pregunta: ¿cómo no proteger a los que se esfuerzan por hacer su voluntad? O sea, que tanto usted como yo, pues según el Señor protege y defiende al que no le sirve al Señor, cuanto más a nosotros que le servimos y tratamos de hacer lo que es correcto para el Señor, no para el hombre, para Dios. Ahora, aunque se trata de una promesa condicionada, no deja de ser una de las más alentadoras para el creyente. No obstante, las pruebas de Job, la persecución de Jeremías y los sufrimientos de Jesús tienen una lección muy clara para que no nos ilusionemos tanto. En el segundo párrafo dice, si nos llega a la persecución, hay una pregunta que debemos hacer. A pesar de las promesas del verso 13, Pedro en el verso 14 no descarta la posibilidad de que aún el creyente más fiel tenga que sufrir. Él dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. No importando qué, somos bienaventurados, porque si a Jesucristo, ¿qué no le hicieron a nuestro Señor? Y Él fue más que bienaventurado. ¿Cuánto más nosotros? Sí, dígame. Hay una observación aquí muy importante. Cuando la iglesia es perseguida por la gente de afuera, los gentiles, los que no tienen nada que ver con el Señor, se puede esperar. Pero lo peor de todo es cuando son los cristianos perseguidos por la misma iglesia. O sea, si están haciendo el bien, ¿verdad? Un ejemplo perfecto es Jesucristo. El mismo Sanedrín, la organización que se supone que iba a ayudar en tiempos de Moisés, que había sido instituida por él. Este Sanedrín viene y el sumo sacerdote fue el que dijo, es menester que mejor que padezca, que muera un hombre, Jesucristo,
que toda una nación, o sea, el pueblo judío. Entonces vemos que ellos mismos constantemente lo estaban acosando. Le tenían más miedo al gobierno de los romanos que al mismo Dios. Y no solo eso, gracias por su observación, porque también vemos en el caso de Pablo, que para efectos tiene la verdad en sus manos, porque él estudió bajo los pies de Gamaliel. Entonces, ¿qué sucede? Que no sé realmente qué es lo que él pudo haber tenido en su cabeza en ese momento, que teniendo la verdad no la entendió y lo que hizo fue perseguir a aquellas personas que eran fieles al Señor. No mandó a que apedrearan a Esteban y todos los demás que la palabra no menciona que fueron perseguidos. Por eso también es que vemos en el mapa hasta dónde llegaron todas estas personas, porque estaban huyendo, en este caso de Pablo, estaban huyendo de aquellas personas que los estaban persiguiendo, porque lo que querían era exterminarlo, por decirlo de esa manera. También ellos querían, para no cambiar el status quo de ellos, ellos perseguían a Pablo. Estatus social. ¿No? Estatus social. Sí, eso. Y ellos seguían a Pablo, a Timoteo, y todos discípulos para no hacer eso. Doesn't matter what location that they're in, they always persecute them just so the status quo doesn't change. Eso, otro ejemplo que aparece aquí en el estudio de esta noche son estos tres: Sadrach, Mesach y Abednego. Amén. Yo tengo que hacerme a la idea de que cuando ellos se presentaron donde Nabucodonosor, todo el resto del pueblo, tanto el pueblo que pertenecía a esa área, más aquellos otros también, que se supone eran cristianos, estaban arrodillados y estaban clamando y haciendo un alboroto para festejar la estatua que tenían. Y yo me imagino que tal vez alguno de ellos tuvo que venir y cogerle el manto o parte de la ropa, pero mira, échate al piso que nos van a matar a todos, porque lo que pensaron fue eso. Mas sin embargo, estos tres hombres se amarraron bien su correa, bien, y se quedaron de pie. Y lo más seguro es, pero ¿qué hacen ustedes tirados en el piso? Cuando Nabucodonosor empieza a reclamarle, ellos mismos dicen, ¿sabes qué? Mira, si nos tiras al horno de fuego, no nos interesa. Porque al Dios que nosotros le servimos, Él puede salvarnos. Pero con todo y con eso, si no nos quiere salvar, a mí no me importa, porque yo sé para dónde es que yo voy, ¿sabes? Mi certeza, mi fe, mi convicción está clara, porque es lo que hace sentir mi espíritu dentro de mí, y que al Dios que yo le sirvo, si me salva o no, a mí no me importa, porque yo sé para dónde yo voy. Mas sin embargo, no me voy a doblegar a lo que tú quieres. Y la historia pues ya la sabemos, ¿verdad? Que los tiraron al lago de fuego y demás, al horno de fuego y demás, y no les pasó absolutamente nada. Gloria al Señor. En el inciso B, debemos estar preparados para dar testimonio de nuestra esperanza. Dice, aquí nos presenta los tres pasos que debemos dar para poder pasar las pruebas con éxito. Número 1, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Santificamos a Dios con los labios cuando oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo santificamos cuando tenemos y honramos
su nombre, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Mire, que no importando qué, nosotros tenemos la convicción de que el Señor está con nosotros. Gloria a Jesús. Dice, santificar al Señor es someternos totalmente a su voluntad y obedecerle en todo. O sea, que no importando qué, usted siga haciendo lo que el Señor le envió a que haga. Llevar este mensaje. ¿Cómo lo va a hacer? Simplemente usted va a abrir su boca y Dios la va a llenar. Dígame. No hay que tener miedo a los que nos persigan. Exacto. Sino tener miedo a lo que nos pueda pasar el alma. Exacto. Ahora, el número 2 dice, estás preparado. La preparación del creyente empieza con la afirmación de su fe. Y yo le puse al lado confianza, porque confiar es tener fe. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra del Señor. O sea, que si su fe no se activa cuando usted está escuchando la palabra, mi hermano, pues usted como que tenemos un poquito de problemas auditivos, porque entonces si no nos compungimos de eso, pues hay algo que está mal. Dice, la ignorancia de lo que Dios dice en su palabra conduce a la gente al error. Jesús dijo, erráis ignorando la escritura y el poder de Dios. Pablo le ordenó a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amado, cuando dice diligencia, es que tiene que ser rápido. Entonces, Ligero. busqué la definición de lo que me podía decir diligencia. Dice cuidado y esmero en hacer las cosas, sea un trámite, una gestión que usted vaya a hacer, que es lo mismo, ¿sabe? Vamos a tramitar el llevar el mensaje y vamos a hacer esa gestión. Pero entonces tiene que ser a la prisa. No podemos desmayar ante cualquier cosa que se nos presente en el camino. ¿Bien? Amén. Dice, la justicia en estos pasajes es la norma de rectitud del reino de Dios, no la de los hombres. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. O sea, que esto es como el pastor siempre recalca, de mañana, de tarde, de noche, no importando qué, no importando en qué momento. Mire, aunque usted esté trabajando, yo sé que hay veces que el trabajo pues como que le agobia a uno la mente, pero usted no deja de alabar y de glorificar el nombre del Señor mientras usted sigue trabajando, porque en su momento, lo mismo, en su hora de almuerzo o de descanso, usted saca un ratito para meditar en las cosas del Señor. Gloria a Jesús. Dice, el sufrir por la justicia nuestra puede tener algún valor moral para nosotros, pero no en lo que se refiere al reino de Dios. Pero cuando alguien sufre por la justicia de Cristo revelada en el Evangelio, sus padecimientos no son en vano, se convierten en una confirmación de su dedicación a Dios a costa de cualquier sacrificio. Ahora, la sangre de los mártires de la fe ha servido de fertilizante para el crecimiento de la obra de Dios. Y eso lo vemos, que hoy por hoy se han levantado iglesias que predican la sana doctrina y enseñan la palabra de verdad como esta iglesia y nuestro pastor. Y ahí es cuando se ve ese fruto de lo que acabo de leer. Gloria a Jesús. Aquí me dan un párrafo de un incidente y yo lo voy a traer más a lo que para mí entiendo que hoy día están viviendo otros países donde estas personas que no tienen a Cristo en su corazón y que son guerrilleros y no sé qué otras cosas se pasan haciendo,
tienen la osadía de perpetrar dentro de las iglesias y llevarle a los hijos de sus madres, de sus brazos, para enseñarles a cómo usar un rifle y demás, para que entonces sean parte de estas guerrillas. No sé si en México pasa eso, amado, desconozco. No sé si en el caso... ¿Ustedes son de dónde, amado? De México. Pues, Es común con los carteles. Que ahorita, exacto. ahorita. O sea, que lo que estoy diciendo es real. Entonces, cuando el pastor de esa iglesia tiene que hacerle frente para evitar que esto suceda, vemos en noticias que es real, que agolpean, maltratan, y como dije a principio, hasta queman lo que sería el templo para ir a adorar al Señor. Y los sacan y los empujan, igual que a la misma congregación que hay ahí. O sea, no estamos tan lejos de la realidad no sé, si leyeron la clase, tuvieron que haber leído esa parte de lo que estoy trayendo más a la vivencia de hoy día. Con permiso, hermano, Sí, dígame. no se vaya tan lejos como Centro Suramérica. No. Eso pasó aquí. Eso pasó aquí en Texas y ha pasado en los estados del sur, que han cejado con cadenas y han quemado la iglesia y han matado a los pastores y aún las sinagogas y todo eso. Aquí ha pasado mucho. Lo que pasa es que eso no se habla mucho en las noticias. Como las noticias son más sensacionalistas, no le dan mucho caso a eso. Eso viene pasando bien rapidito y sigamos por la otra noticia. Es triste, es penoso, es doloroso, pero es lo que es real. Pero en eso que usted estaba diciendo, él murió a causa de Cristo y por eso es que él es bienaventurado. Amén. Él presentó una defensa tanto física como también testimonio, espiritual testimonio. Con todo y que aquellos maleantes lo iban a matar, él lo sabía. Él hasta último momento fue fiel a Dios y Amén. Dios lo premió. Amén. Que ese es el galardón que Amén. están hablando. Ahora, también, segunda de Pedro habla de eso también, que esos malhechores tienen su galardón. Oh, sí. Los injustos van a tener su galardón, no va a ser igual que el de nosotros. No. El de nosotros va a ser bueno. El de ellos va a ser todo lo contrario. Amén. Y me callo. Entonces dije, Dios sigue honrando su palabra, no importando los años que pasen, y las circunstancias por las que estemos atravesando, Dios sigue honrando su palabra. Eso es indiscutible. En el capítulo 2, el justo padeció por los injustos para llevarnos a Dios. El justo padeció. El mismo Jesús padeció todo. Hasta lo que hoy día no se ha inventado que nos pueda hacer daño. Él ya padeció todo eso. Lo que estamos viviendo hoy día del COVID y todo, ya él padeció todas esas cosas. Porque él es el único justo y verdadero. Dice en las definiciones, Cristo padeció una sola vez. Esto indica dos cosas. Número uno, el sacrificio de Jesús fue perfecto, no hay que repetirlo. Número dos, el creyente no tiene que pasar sufrimiento toda su vida. Vivificando en espíritu. Jesús ha estado siempre en espíritu, revelando cada generación del mensaje de Dios. Perdón. Predicó a los espíritus encarcelados. Este es uno de los pasajes más oscuros y difíciles. No dice dónde, no dice cuándo, ni para qué, pero asegura que Jesús es en espíritu, predicó a estas almas. En el inciso A de la segunda parte, Jesús fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. La persecución y los sufrimientos por causa de la justicia fueron una realidad en las personas de nuestro Señor Jesucristo, como ya habían mencionado. Y Pedro testifica que Jesús padeció una sola vez por los pecados,
Pues como otro escritor lo explicó de manera muy elocuente, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y eso lo encontramos en Hebreos capítulo 10, verso 14. El énfasis en que sufrió una sola vez era para comparar la deficiencia de los sacrificios diarios del templo en la eficacia del sacrificio perfecto del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para efectos de él vino a abolir todos estos sacrificios que se hacían con los machos cabríos y los corderos, que tenían que estar intachables, que tenían que estar completamente sanos para poder dedicar este sacrificio o este holocausto al Señor. Pues Jesús vino y abrogó todo eso, y con el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario, bastó y sobró para que esto no se repitiese. Claro está, si vemos en la Iglesia Católica, con el permiso de aquellas personas que nos están escuchando, el sacerdote cuando toma el pan o la hostia, Eucaristía, gracias pastor, y la levanta, cada vez que hacen eso, están haciendo un sacrificio. Pero es como dice la palabra, es que ya eso se abrogó. Jesús lo abrogó en la cruz del Calvario. Porque ellos lo hacen todo el tiempo, es lo que no podemos entender. Por lo menos, al menos yo no lo entiendo de por qué lo hacen. ¿Bien? Que rechazan el sacrificio. Sí, exacto. voy a darle, de escribir aquí, te voy a decir una palabrita. ¿Cómo no? Ok. Cuando un sacerdote está ministrando la Eucaristía, es la comunión, ¿ok? Ellos en vez de llamarle el pan, llaman la hostia. Ok, durante la administración de la Eucaristía, lo que creen no va de acuerdo a lo que dice la palabra. Porque Jesús, cuando le escribió a 1 Corintios capítulo 11, bien claro, cuando el apóstol Pablo comienza a hablar de lo que es tomar la cena del Señor, el Señor dijo, y cada vez que hacéis esto, la muerte del Señor la anunciáis hasta que Él venga. Porque como dijimos ya desde el principio, cuando Cristo hizo el sacrificio, lo hizo una vez y para siempre. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes, y de igual manera, la Iglesia Católica, siguen presentándolo como si fuera un sacrificio continuo, cuando ya Cristo lo hizo de una vez y perfecto. Entonces, que me llegó hacia la mente rapidito, que bueno es Dios, hay una palabra que se llama la transfusión, que ellos utilizan, y lo que ellos dicen que es que Cristo vuelve nuevamente en la doctrina, en lo que dice el catecismo, a meterse dentro de esa hostia, y eso es una falsedad. Lo hizo una vez y para siempre. Sí, porque el credo es la muerte y pasión del Señor. Le decía, este es el cuerpo de Cristo. Si nosotros sabemos lo que representa esos dos elementos, que es la copa con el vino, que es el jugo de uva, porque no es vino tampoco, porque Jesús dijo que no me veréis beber más del fruto de la vid, del fruto de la vid, del jugo del fruto de la vid, son las uvas, y lo que te saca de las uvas es pues jugo de uva, alabado Dios. Amén. Pero en ese tema, pues ahí vamos, y por eso es que hay que estar siempre presto para presentar una defensa de lo que verdaderamente enseña la palabra y no lo que los hombres quieren creer. Amén. Gracias, pastor. Amén. Dice que el tema central de Pedro en este pasaje es el sufrimiento de los justos, están tomando como ejemplo los padecimientos del único justo delante de Dios, Cristo Jesús. El justo padeció por los injustos para llevarnos a Dios. Ahora, otro mensaje de importancia en este verso, el cual debe afirmar nuestra esperanza, es que Jesús fue a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Esto hace alusión a la enseñanza bíblica de que si tuviéramos que dar nuestra vida por la proclamación del Evangelio, lo único que sufriría sería nuestra carne, que es este cuerpo que podemos tocar y demás. Gloria a Jesús. Hermano Juan, por eso el hermano Carlos dio así entre medio ahorita una palabra, que fue la que dijo Jesús. Dijo, no temáis,
a los que matan el cuerpo y pueden matar el espíritu, sino temáis a aquel que puede ¿qué? Dañar el alma. Matar el alma. Alabado. Y el que tiene el poder para hacerlo es Dios. Amén. Dice, y nuestro espíritu tiene asegurada la existencia en gloria para siempre. Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, que es lo que el pastor acaba también de afirmar. En el inciso B, en el espíritu predicó a los espíritus encarcelados. Tal parece que al hacer estas declaraciones el apóstol tenía en mente varias fuentes bíblicas, como Hechos capítulo 2, verso 27 y Efesios capítulo 4, verso 9. Este pasaje es un paréntesis que habla de la obra de Cristo, que Cristo realizó en espíritu, predicando al espíritu de otras generaciones. Esta actividad de nuestro Salvador corresponde a un momento histórico distinto del ministerio que desarrolló en esta tierra. En cuanto al momento auditorio y propósito de dicha predicación, existen muchas teorías. Las dos más notables y opuestas entre sí son las siguientes. Número 1. Sucedió en el tiempo de Noé. Algunos entienden que esta predicación fue realizada por el Espíritu de Cristo en el tiempo de Noé por medio de la construcción del arca, tipo de evangelio. Entre otros argumentos dicen que si hubiera descendido al infierno entre su muerte y su resurrección, ¿por qué había de predicarle solo a los dos del tiempo de Noé? Y B, ¿para qué habría de predicar a estos espíritus si ya había para ellos no había esperanza de salvación? Número C, al momento de expirar, Jesús encomendó su espíritu al Padre y no siguió ministrando. En el punto número 2 dice que sucedió entre su muerte y su resurrección. La explicación más común es que Primera de Pedro, capítulo 3, 19 y 20, se refiere al descenso de Cristo al infierno durante los 3 días entre su muerte y su resurrección. Hace una pregunta, ¿para qué les predicó a estos espíritus y cuál es el propósito de dicha actividad? No lo sabemos. Eso es lo que, díganme. No, termina. Eso es lo que se lee literalmente. Algunos entienden que aunque Jesús no haya proferido un mensaje verbal, ni había para estas almas una segunda oportunidad, el mero hecho de la muerte de Cristo era un testimonio de la realidad del plan eterno de Dios. Dígame, bueno, José. No, termina y yo, perdóname. Ok. El interés nuestro en este pasaje parentético es demostrar que los sufrimientos y la muerte de nuestro Salvador no frustraron el programa divino. Así tampoco podrían los padecimientos nuestros y aún nuestra propia muerte frustrar el propósito de Dios en nuestra vida. Ahora, nuestra carne morirá, pero el Señor nos vivificará y nos dará una herencia indestructible y gloriosa. Esta es la esperanza que alienta nuestro corazón. Y así como Dios usó el arca de Noé para preservar la vida de los que tuvieron fe en él, que eran los 8, que era la familia de Noé, Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Hoy hace uso del evangelio para salvar a los que creen en Jesús. Amén. En el inciso C dice, su resurrección garantiza nuestra salvación. Dice que lo último que hizo el apóstol en la anterior nota parentética fue referirse al diluvio como una figura del bautismo en agua. Noé y los suyos pasaron bajo la inmensidad del agua que cayó durante 40 días y 40 noches. Ahora, aquel fue un cuadro ilustrativo de lo que sucede con el creyente, que por un acto de la misericordia de Dios
puede refugiarse en el arca, que es el Evangelio de Jesucristo. Luego es sumergido bajo la agua del bautismo, el cual simboliza la limpieza para una vida nueva. Simbólicamente, el diluvio limpió a los pocos que estaban dentro del arca, a diferencia de la multitud de pecadores que murió ahogada. De igual manera, el bautismo en agua simboliza la limpieza espiritual de los pocos que estamos en Cristo en comparación al resto de la humanidad que no ha respondido al llamado de Dios. De igual manera, las aguas bautismales no quitan la inmundicia de la carne, sino solo sirven para que el creyente busque la formación de una buena conciencia hacia Dios. Si separáramos la frase parentética del verso 21, leería el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Sin este acto principal de la obra redentora, todo rito y todo esfuerzo humano quedan desprovistos de valor significativo. En la parte número D del capítulo 2 dice: Él está a la diestra del Padre con poder y autoridad. La victoria absoluta de Jesús sobre sus padecimientos de muerte y sepultura se empieza a alcanzar en la resurrección para consumarse con su ascenso a la diestra de Dios. La esperanza del cristiano consiste en que Jesús, después de dar su vida para redimirlo y resucitar de la muerte para vivificarlo, ascendió al cielo y está a la diestra de Dios. Ahora, hay dos razones que tuvo Jesús para ir a estar al lado derecho del Padre. Número uno, intercede constantemente. O sea, en todo momento Él está intercediendo por los que no, por nosotros, los que nos acogemos a su gracia y su misericordia. Número 2, ejerce autoridad sobre ángeles, autoridades y potestades hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Gloria a Jesús. En el resumen, dice, hemos analizado que el tema general de este pasaje es el valor de los sufrimientos por causa de la justicia. Lo que se nos manda en Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 15 es, número 1, santificar al Señor en nuestro corazón. 2, estar preparado y dispuesto a dar testimonio del Evangelio. Y número 3, presentar defensa y dar respuesta a todo el que nos pregunte acerca de la esperanza que hay en nosotros. Cristo murió en la cruz, pero ese mismo padecimiento nos salvó y nos ha llevado a Dios. Jesús murió, pero también resucitó victorioso, no sin antes haber dado testimonio del poder a todo el mundo. Ni siquiera los que perecieron por el diluvio tendrán excusa, porque a ellos mismos les predicó Jesús en espíritu. El diluvio simbolizó la limpieza de Noé y su familia, así como el bautismo en agua es un símbolo de la limpieza nuestra. Gloria a Jesús. Nos vamos para las preguntas. Número 1. Según Pedro, ¿qué deben hacer los creyentes si los aliados de Satanás nos atacan, hermano Richard? No os amedrestéis por temer de ellos, ni os conturbéis. Es que estaba teniendo problemas con sus ojos. No, es que le estoy haciendo la aclaración aquí al hermano Cristian. Cristian, el número 2. ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano frente a los que le persiguen y denigran? Siendo fiel al Señor, pero poner ellos a oración para cambiar su corazón de ellos.
Amén. Dice, santificar al Señor en su corazón y estar preparados para presentar defensa en mansedumbre y reverencia. Número 3, ¿qué significa tener una buena conciencia, pastora? Es estar en cuentas con el Señor de tal manera que nuestro testimonio sea efectivo y convenza a los que lo escuchan. Número 4, menciona las 2 razones que tuvo Jesús para estar a la derecha del Padre. Hermana Tirado. ¿Tirado? Interceder constantemente por lo que nos acogemos a su gracia y misericordia y ejercer la autoridad sobre los ángeles, autoridades y potestades. Amén. ¿En qué forma simboliza el diluvio el bautismo de cristiano? Azalia. Simbólicamente, el diluvio limpió a los pocos que estaban dentro del arca, a diferencia de la multitud de pecadores que murió ahogada. Amén. Gloria a Jesús. Hasta aquí mi parte. Espero que se hayan gozado de este estudio. ¿Tenías una observación? Pastor con nosotros. Alabado sea Dios. Aleluya. Pregunta, ¿alguna duda? Alabado sea Dios. No se vaya con duda para su casa. Alabado Dios. Bueno, Ángel, ¿usted parece que tiene duda? Una pregunta. Alabado Dios. No tengo ni duda ni pregunta. No tiene ni duda ni pregunta. Yo tengo un comentario. También están poniendo leyes que están contra lo que Dios establece. Y pueden seguir y tiene cumplimiento a la palabra del Señor. Mire lo que dice Efesios capítulo 4. Versículo 8 dice, por lo cual dice, hablando de Jesús, Efesios 4:8, porque aquí tenemos que hablar por la palabra, alabado Dios. La palabra siempre nos va a llevar a donde tenemos que llegar, hermano. Ese versículo 19 que estaba el maestro tocando bastante, haciéndole ahínco, se contesta en el versículo 18. Mire lo que dice Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Qué llevó Jesús? ¿Qué sucedía cuando murió aquel hombre que era rico y había un pobre que era llagoso y se llamaba como Lázaro. ¿Qué pasó con el rico? ¿A dónde fue? Al Seol. Fue al Seol. ¿Y a dónde fue? Al seno de Abraham. Lázaro. Y no estoy hablando, que en la Biblia aparecen unos cuantos Lázaros. No estoy hablando del hermano de María ni de Marta. No. Alabado Dios, porque este fue durante los tiempos de quién, de Moisés. Porque el Señor bien claro lo dice, alabado Dios. A Moisés tienen a los profetas, a Abraham. ¿Dónde estaba el seno de Abraham? En la parte superior del Seol. Pero estaba ¿dónde? Debajo de la tierra también. Entonces, ¿a qué bajó Cristo? Y bajó como dice ahí, el 18 habla que fue como en el Espíritu. Porque era necesario. ¿Por qué? De predicarles a todo, hermano. Porque la Biblia dice que, alabado Dios, que ante Él se doblará todas las rodillas de los que están donde, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero si no lo conocen, ¿cómo se van a doblar? Dios en su justicia, la grandeza que hace, mire, subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Él bajó y buscó los que le pertenecían. Y el resto se quedó ahí. Porque estaba el Seol, o el Genea, como en o el infierno, las 3 palabras, griego, hebreo, alabado Dios, y arameo, alabado sea el Señor. Subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso, versículo 9, de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
Esa es la grandeza de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, amado. Alabado Dios. Por si acaso habían alguna pregunta concerniente, alabado, ¿y cómo es esto? ¿Cómo lo otro? Alabado sea el Señor. Son los misterios y la grandeza del Señor. Mire que yo tuve que leer 2 o 3 veces el comentario, porque el escritor, el teólogo también es un hombre y se puede equivocar. Y qué bueno que la palabra, cuando le damos para atrás y para adelante, buscamos y encontramos siempre la contestación. Y es necesario que nosotros tengamos conocimiento, hermano, para cuando alguien demande ¿qué? Evidencia o defensa, que la palabra en griego era como apología, porque todos nosotros somos apologéticos. Alabado sea el Señor, que presentamos defensa. Si nos llaman algo, enseguida estamos presentando defensa. Alabado Dios. Así de igual manera también podamos hacerlo por la causa de nuestro Señor y su preciosa palabra. ¿Será necesario defender la palabra? Seguro que sí, amados, porque usted y yo somos los portadores de la misma. Pero como dice la palabra, no es que usted se va a poner pico a pico a discutir con nadie cuando llegan los amigos, los testigos de Jehová. Alabado Dios, porque este versículo decía que era con mansedumbre. ¿Sabe por qué? Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Que con la mansedumbre podemos ganar hasta almas para el reino de los cielos, amado. Alabado Dios. No que ellos no tengan la razón, es que no la tienen. Alabado Dios. De igual manera, como decía el hermano, por eso nuestros hermanos, amigos, los católicos, que se conecte a través de lo que llegue, alabado Dios, es lo que dice la palabra de Dios. No es lo que digan los hombres, lo que los hombres quieran enseñar. Alabado sea el Señor. Por eso nosotros, como siervos y ministros de Cristo y la iglesia, tenemos talleres, porque también nos preparamos en lo que conlleva estas grandes verdades, amados. Por eso Jesús dijo: conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Alabado Dios. Así que le damos las gracias a cada uno de vosotros que se conectó. Nuestro hermano Manuel, mantenemos una de esposa, la hermana Aura, estuve orando por ella. Alabado Dios, que está afectada. Él estuvo afectado, el pastor Manuel Antonio Piñera Chávez, allá en Nicaragua, nuestra amada hermana y amigo, luego sus niños también, hermano. Cuando, fíjense, aunque seamos pastores, vamos a hacer, la iglesia va a ser azotada. La primera iglesia es ¿cuál? La casa, el hogar nuestro, alabado Dios. Pero no es que el Señor se haya olvidado de nosotros. Y es necesario, hace a poco, apenas 3 meses, ¿qué sucedió en Haití? Con los misioneros. Capturaron dos misioneros. ¿Ah? No estamos exentos. Así para que veamos. Leía yo el domingo, Zacatecas, México, una población. Todos tuvieron que salir porque los carteles venían a tomar y hacerse cargo. Y una población, se veía la gente humilde, sencilla, en carretones de caballos, hermanos, de bueyes y otros en bicicleta, poniendo su pertenencia para huir. Imagínense. Vi las noticias también ayer. Las enseñaron en Facebook, con noticias cristianas que yo tengo. Ucrania, los creyentes clamando a Dios. Esta guerra de Ucrania, hermanos, ya está en la palabra. Habrá guerra, rumores de guerra, habrá pestilencia, habrá hambre, habrá terremotos. Las plagas que estamos viendo, el COVID no se ha ido y no se va a ir. Que de hecho la segunda variante del Omicron todavía está por ahí corriendo. Por eso es que no nos podemos descuidar, hermano. Esto no se va a acabar. Son los tiempos proféticos, tiempos escatológicos, alabado Dios, los tiempos finales. Pero podemos darle gracias a Dios por ello. Qué bueno, vamos a ver por aquí, alabado Dios. Nos despedimos y le hacemos la invitación, si así el Señor lo permite, que desconocemos porque el clima va a cambiar drásticamente de aquí al jueves. Pero si el Señor le place hacer otros cambios, pues esperamos verlo. Si no, les dejamos saber, alabado Dios, qué estaremos haciendo, pero que la gracia de Dios sea sobre cada uno de vuestras vidas, y confíe que el soberano Dios eterno, nuestro sanador y médico divino por excelencia Jesucristo, todavía sigue sanando, y enviamos la palabra de salud de vida allá a cada uno de vuestros hogares. Dios les continúe bendiciendo. Bye bye.